Tiempo para acercarnos a ese momentum y hoy con la ayuda de Marta Campello, socia y gestora de Avante. Marta, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Eva. Gracias por invitarme. A ti por estar con nosotros, una jornada en la que, bueno, estamos en el mes de enero. Parece que ha habido un reseteo a partir del día 20 de este lunes con la llegada ya de Trump, esperada ya sentado en el despacho Oval, pero queda por delante, ¿no?, toda la mirada a un año. ¿Cómo veis ese punto de partida en torno a lo que va a pasar y esas perspectivas, cómo lo veis desde Avante? Pues es muy complicado, ¿no? Porque siempre solemos decir que se suele juzgar las decisiones con el paso del tiempo, pero tú tienes que tomar las decisiones sin tener toda esa información en el momento, por lo menos no la tienes completa, ¿no? El mercado siempre trata de anticipar lo que cree que viene por delante, ¿no? Entonces, ¿qué análisis está haciendo el mercado si atendemos a lo que hoy parece estar recogido en los precios? Pues parece ser que Trump no es una mala noticia para el mercado americano. Tú mencionabas hace un ratito todo ese optimismo que hay alrededor de la inteligencia artificial. Ha dirigido los mercados durante los 2 últimos años, pero parece que no tiene mucha pinta de parar y así lo siguen recogiendo las cotizaciones del sector tecnológico y de los semiconductores en especial, y el gato al agua se lo lleva el mercado americano porque en Europa ni estamos ni se nos espera. Y en China pues han tenido sus propios problemas, y desde el punto de vista de los mercados ahora hay un optimismo muy notable respecto al mercado americano y a las acciones estadounidenses. De hecho, es bastante curioso porque durante el año 2024 las principales casas de análisis de Estados Unidos fallaron estrepitosamente en cuanto a sus previsiones respecto al nivel del Standard & Poor's 500. O sea, nadie acertó. Pero es que el que más acertó se quedó lejísimos de lo que luego fue la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo este año? Que como todos han tenido la cara colorada, ahora nadie quiere, por lo menos, ser el cenizo del grupo, ¿no? Entonces, quizá ahora mismo las expectativas son demasiado optimistas. O sea, hablábamos de que tenemos un Standard & Poor's en máximo histórico. El más conservador espera que pudiera acabar el año en 6.500 puntos, que esa es una subida ligeramente inferior al 10%, el más optimista cree que podría llegar a los 7.300 puntos, ya estamos hablando de una subida de doble dígito muy alto, y sin embargo en Europa tenemos todo el pesimismo metido en las cotizaciones, ¿no? Desde el punto de vista de fundamentales, se espera crecimiento de beneficios en Estados Unidos, y no necesariamente únicamente las magníficas, lo cual yo creo que es una muy buena noticia porque hay vida más allá de esas acciones, pero también se espera crecimiento de beneficios en Europa, donde tenemos en general un pesimismo bastante gordo, ¿no? Y es muy difícil, una vez más, acertar con mercados emergentes, porque ahí hay algunas decisiones pues, que no son necesariamente solamente económicas, y el panorama básicamente es que, haciendo un buen análisis, dejándote un poco del ruido de arriba y bajando compañía por compañía, yo creo que todavía merece la pena rascar valor en renta variable. En el mundo de la renta fija, que es otro gran activo que en Europa ha estado muerto durante un montón de tiempo, pero que ahora volvemos a ver valor, pues lo mencionabais hace un ratito, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que vaya a venir va a depender de las decisiones de los bancos centrales. Tienen una gran misión, que es combatir la inflación. Casi habíamos ganado la batalla a la inflación, pero falta esa última milla, ¿no?, que llaman los expertos. Y luego tenemos dos realidades, desgraciadamente para Europa, muy diferentes, ¿no? En Estados Unidos están on fire, como se suele decir, y además creo que Donald Trump o mira muy de reojo a la economía, pero él quiere que haya buena cifra de economía y quiere que haya buena cifra de mercado, porque él mira el Dow Jones. No sé si nuestros espectadores se acordarán cuando en su primer mandato él tuiteaba cada vez que el Dow Jones subía 1.000 puntos, ¿no? O sea que sí que mira al mercado, pero en Europa tenemos una realidad macro difícil, ¿no? Entonces, probablemente la agenda del Banco Central Europeo tiene que ser tratar de seguir bajando los tipos, aunque la inflación no haya estado todavía en el punto donde el Banco Central quiere. La Reserva Federal va con otro ritmo, ¿no? Porque no hay crecimiento del desempleo, la economía sigue estando muy fuerte y no son tan radicales con la inflación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mercado de la renta fija va a estar un poco dirigido por cómo el mercado sepa leer a los bancos centrales, que no sabe leerles muy bien.
normalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son un poquito las claves del año a grandísimos rasgos con los dos principales activos que tenemos para construir carteras. Antes de entrar en detalle con esas estrategias y mirar la renta fija y renta variable, con todo, estabas diciendo todo el tiempo, el gato al agua se lo lleva al mercado americano. Europa tiene todo el pesimismo, el optimismo gira en torno al mercado americano, donde en los dos lados decías se esperan buenos resultados, pero el que brilla es el que brilla. Eso es. ¿Cuál es la visión, cómo veis desde Avant esa visión sobre la economía de Estados Unidos? On fire, decías. Bueno, yo creo que una cosa buena que tiene la economía americana es que a día de hoy tiene muchísima tracción. Y cuando una economía tiene tracción, tiene que pasar algo muy gordo para pararlo, ¿no? Otra cosa es que, y esto es algo en lo que insistimos muchísimo, o sea, las bolsas, o invertir en bolsa no es invertir en la macro de un país. Porque incluso si miramos el año pasado las acciones americanas, hubo acciones americanas que cerraron en negativo y hubo acciones americanas que ganaron, pues como el caso de Nvidia que comentabais antes, casi el 180%, ¿no? Entonces, yo creo que la macro es importante como cuadro general, pero la realidad luego es muy micro y es a lo que hay que atender, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo el cuadro económico de Estados Unidos es muy fuerte. Hay una presión probablemente de que Trump es un individuo algo más inflacionista y que eso puede afectar sobre todo a las decisiones de los bancos centrales y por ende a la Reserva Federal. Hay que ver luego cómo va implementando todas esas medidas proteccionistas de aranceles, etcétera. Pero yo creo que ahora parar la economía americana, o sea, tiene que ser una cosa muy muy gorda para que se frene, ¿no? Otra cosa es, como mencionábamos antes, en qué merece la pena invertir cuando tú miras al mercado americano, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente ahí es donde va a estar la clave del año. Ha habido una penalización muy gorda fuera de las súper grandes compañías. En un entorno donde la economía americana sigue tirando, Trump va a quitar regulación, va a favorecer un poco la economía doméstica, yo creo que merece la pena mirar en el sector de medianas y pequeñas compañías donde hay negocios fantásticos que tienen una penalización pues porque el mercado ha estado tendiendo a otras cosas. Y una cosa que nos preocupa a nosotros mucho ahora mismo desde el punto de vista de construcción de carteras es que no tenemos la bola de cristal. Entonces es muy fácil decir, es que estaba claro, había que invertir en Nvidia, estaba claro, había que invertir en tal. Bueno, pues el año pasado Nvidia te hizo un 180%, ASML cerró en negativo. Y son dos grandísimas empresas ligadas al sector de semiconductores, ¿no? Entonces, Nvidia pesa muchísimo en los índices, las 7 magníficas pesan muchísimo en los índices, un 35%, nunca había habido tantísima concentración y Estados Unidos nunca había pesado tanto en el índice global de renta variable, pesa un 75%. Entonces, un inversor europeo que quiera tener una cartera global, quizás hoy está asumiendo unos riesgos que no desearía asumir. 75% en América. Bueno, no en América, solo en Estados Unidos, pues si le metes Canadá te vas casi al 80% y 75% en dólares. Con el dólar en niveles de, bueno, según qué día lo mires, pues hoy 1,04, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que te puedes encontrar con una cartera que si miras hacia atrás lo ha hecho de cine, pero a lo mejor si miras hacia adelante estás asumiendo unos riesgos que pueden hacer que luego tengas algún accidente, ¿no? Entonces, yo sería sensata con las valoraciones. No vamos a perseguir aquello que ya ha subido muchísimo y que no está especialmente barato porque hay más potencial de una mala noticia. Y yo rompería una lanza a favor de Europa. Ya sé que esto es muy poco popular porque ha sido un erial, pero a lo mejor como ha sido un erial y nos tenemos que poner las pilas para no acabar siendo irrelevantes, pues quizás puede llegar a haber alguna buena noticia. Pues elecciones de Alemania dentro de un mes, o un Banco Central Europeo tomando la delantera, o alguna noticia macro, o sorpresa positiva en beneficios empresariales. Entonces, ¿qué nos dice el mercado? Que eso está tirado de precio, que está barato, que Europa ahora mismo tiene un descuento versus sus peers americanos y que a nada que no sigamos cavando la zanja, pues a lo mejor volvemos a tener una buena oportunidad para aprovechar esas valoraciones, ¿no? Pero probablemente Europa se merece esa prima o ese descuento y Estados Unidos se merece pues haber tenido ese brillo, ¿no? Estrategia, por tanto, renta fija, renta variable.
Es difícil, es difícil. La renta variable nunca deberíamos hacer asunciones a corto plazo. O sea, ya sé que todo el mundo quiere ganar dinero en poco tiempo y además cuanto más mejor. Pero la renta variable es un activo tremendamente volátil. Hemos vivido 2 años, que el 23 y el 24, donde hemos vivido un entorno bastante plácido. Ha habido malas noticias, pero ninguna de esas malas noticias ha derivado en un susto gordo para los inversores. O sea, el año pasado tuvimos un susto en verano, el único grande, donde la bolsa americana no llegó ni a caer un 10%. Y para cuando volvimos de la playa ya lo había recuperado. O sea, eso no cuenta. Pero es probable que veamos algo más de volatilidad. Y yo creo que la renta fija ya no va a ofrecer los retornos que ha ofrecido estos 2 últimos años, porque los tipos ya han empezado a bajar y eso te quita algo de rentabilidad, lógicamente. Gestionar la duración ha sido complicadísimo porque los tipos se han ido para arriba a largo plazo cuando los tipos a corto han bajado. O sea, esto casi te explota la cabeza, pero es lo que ha pasado en el mercado. Y luego que cuando tú compras bonos privados, bien sea investment grade o high yield, hay una cosa que se llama el spread o el diferencial, que es la prima de riesgo que tú pagas respecto a los bonos de gobierno, y esa prima de riesgo está en los huesos. Entonces, claro, un inversor ya no tiene colchón. Entonces, yo creo que deberíamos juzgar cualquier inversión que incorpore un poquito de riesgo con una perspectiva de medio plazo, porque vamos a ver durante este año caer la renta variable en algún momento y podríamos verla caer con una cierta fuerza, por la razón que sea, y podríamos ver rentabilidades negativas en la renta fija, si sigue habiendo repunte de tipos o si hay una ampliación de spreads por cualquier razón. Entonces, yo creo que hay valor en los 2 activos, pero hay que tener en cuenta que lo que los 2 activos incorporan es volatilidad y lo vamos a ver en algún momento del año. O sea, lo que nunca hay es placidez absoluta durante todo el tiempo. Entonces, en renta variable, ¿qué puedes esperar? Pues lo lógico es que si el año es bueno y hay soporte de beneficios empresariales, pues veamos rentabilidades entre el 5 y el 15%, que es lo normal que tiene que hacer el equity, más apoyado en las cosas que no están carísimas, y en renta fija le tendremos que pegar un bocado respecto a lo que hemos visto los 2 últimos años, pero lo lógico es que sigamos consiguiendo tires entre el 3,5 y el 4,5%, más lo que luego hagan los bonos y el efecto duración. No es un mal entorno para invertir, si lo pensamos, pero no va a ser una línea recta. Y todo lo que hay escrito en los papeles ahora, que diga sorpresas para el año 2025, ¿cuáles son los riesgos de 2025? Si es que esos no van a ser, si es que ya estamos acostumbrados a que lo que se pone en el papel nunca es luego lo que te acaba moviendo la aguja. Entonces, tener carteras robustas, estar preparados, no hacer el loco con cosas donde tengas más que perder que ganar. Pero nosotros en general somos razonablemente optimistas porque los fundamentales son buenos. Decías, no es un mal entorno para invertir, pero, y además eso, ¿no? Las prisas tampoco acompañan esa estrategia. Marta Campello, de Avante, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Millones de gracias. Feliz día a todos.